Buenos días a todos. Me pongo de pie en el podio porque a mí me cuesta estar sentado, lo reconozco, ¿no? Así que me siento como si tuviera la mente amarrado. Bueno, sin lugar a dudas, uno de los principales instrumentos de política pública es el tema del presupuesto de la nación, ¿no? Y reconozco que siempre ha sido mi ocupación, para no usar mucho la palabra preocupación, de ver cómo nosotros podemos transmitir en la mejor forma posible este tema del presupuesto, su estructura, su contenido, realmente. Y yo reconozco que en el pasado quizás no hemos hecho la tarea como a nosotros nos hubiera gustado con respecto a la transmisión de estos temas, a veces nada fáciles. Así que voy a estar haciendo una presentación porque yo espero realmente concentrarme por razón también del tiempo en esta presentación y mandar unos mensajes que yo siento que son bastante importantes. Al frente, para aquí. Ok, entonces, ¿te estaré pasando por acá? Ok. Bien. Bueno, aquí usted tiene la cifra de lo que fue el proyecto originalmente presentado en julio 23, que ascendía a 32.754.6 millones de balboas. Mira, un tema importante a considerar que en el pasado no lo hemos transmitido realmente como realmente debe ser. Yo diría con la mayor claridad posible, ¿no? Y tiene que ver casualmente con la estructura presupuestaria y los grados de libertad que uno puede no tener para manejar entonces de ajustes que se quisieran hacer con respecto al presupuesto general del Estado. Aquí está el presupuesto del presentado a la Asamblea de 32.754.6. Yo le llamo eso, bueno, ese representa, en este caso va a ser el 100%. Yo divido esto, y déjeme decir una cosa, qué difícil fue para mí usar las palabras apropiadas para esta división, ¿no? Aquí estamos hablando de poca flexibilidad en el ajustes presupuestarios que se puedan hacer o más flexibilidad. En algunos casos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, todo este tema que tiene que ver con proyectos y contabilidad, a veces hablábamos de lo que nosotros decíamos costos inevitables y costos evitables, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno hablaba de una inversión, en principio en una inversión, si uno no la ha iniciado, todos los costos pueden ser inevitables con excepción del costo del estudio de factibilidad si no se puede vender, porque si se puede vender hasta eso es evitable. Una vez que se inicia una inversión, el tema de qué es lo que es costo evitable e inevitable coge otra acepción. Bueno, aquí, por razón de algunas de mis intervenciones internas, decidimos hablar entonces de poca flexibilidad o más flexibilidad. Y en algunos casos hablamos poca flexibilidad porque muy poca flexibilidad del presupuesto. Así que empecemos. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Empezamos con el sector de educación. Bueno, hay una ley que dice que el 7% del Producto Interno Bruto debe ser asignado ¿a quién? Al sector educativo. Es una ley que lo dice. Ok. ¿Qué podemos hacer nosotros con respecto a este tema? Hay una ley que nos da un mandato a nosotros. Eso es lo que debe ser. Bueno, eso, haciendo un análisis estructural de lo que se llevó a la Asamblea, solamente eso representaría 5.632 millones de balboas, el 17.2% del presupuesto de la nación que nosotros presentamos. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando nosotros estamos hablando de ver qué podemos hacer, ya, bueno, ahí 17%, ¿qué podemos hacer nosotros con eso? Si hay un mandato legal que dice que el 7% del Producto Interno Bruto tiene que ir al sector educativo. Y eso es lo que llamamos el análisis estructural del presupuesto, que es importante para entender entonces el esfuerzo que se hace sobre qué bases
se puede estar haciendo. Administración y Justicia, 977.4 millones. A ese sector, todo el presupuesto que ellos solicitan se les asigna. Bueno, ese es el 2.9%. Cada Seguro Social, 7.202.2 son 22% del presupuesto general del Estado. Bueno, generalmente cuando nosotros recibimos el presupuesto de la Caja de Seguro Social, que es el que aprobado por la Junta Directiva, bueno, generalmente ese es el presupuesto que se mantiene dentro de nuestras consideraciones. El sector financiero, que representa el 11%, y el servicio de la deuda. Bueno, el servicio de la deuda, usted lo tiene que servir. Un país que no paga el servicio de la deuda entra en un default y se le cierran las puertas de financiamiento. No solo eso, se mandan mensajes en todo sentido, incluso a la inversión directa extranjera, no solo al sector financiero, y no pagar la deuda tiene una connotación que afecta mucho el crecimiento y desarrollo de los países y cómo se puede estar desarrollando los mercados financieros. Bueno, ese es el 17.6% del presupuesto. ¿Qué estamos nosotros hablando? Bueno, si sumamos todo, ustedes verán, yo le llamo poca flexibilidad porque no es fácil interactuar con esto para saber, bueno, qué pudiera o no extraerse de esos presupuestos cuando uno está tomando decisiones de reajuste presupuestario hacia abajo. Eso representa 70.8% del presupuesto. 70.8% del presupuesto. Así que, ¿qué es lo que estamos diciendo de eso? Bueno, 70.8%, ¿no? Realmente es un porcentaje importante del presupuesto en que estamos diciendo nosotros, oiga, no es fácil tratar de ver cómo se hacen ajustes tocando eso. Porque siempre se enfoca todo a los 32.754.6 millones y siempre se dice, oye, mire el tamaño del presupuesto de la nación y miren, señores, qué tan fácil hay agarrar y aplicar. Un porcentaje X se multiplica y esto es lo que realmente se puede reducir sin ningún problema. No, es que realmente lo que estamos diciendo, ¿no?, que hay 23.000 millones de los 32, que no es fácil interactuar con eso para el manejo presupuestario. Por lo menos a corto plazo. Claro, algunos pueden decir, cambiamos los supuestos, pues ve si es 7, que baja a 6, en fin, hay muchas cosas que podrán decir mucho. Pero en este momento estamos hablando de las cosas que enmarcan lo que es la poca flexibilidad que a veces nosotros tenemos entonces también para interactuar con el presupuesto. Así que, ¿qué nos queda con más flexibilidad, que es más fácil? Tampoco es que es más fácil, pero se puede manejar mejor, que es donde se concentra todo, que son el 9.573, que son cerquita del 30%. Así que generalmente es en qué, en que se va a estar entonces manejando lo que pueden ser los ajustes. Entonces, ¿qué mensaje yo mando? Y lo digo, incluso fue el mensaje que yo di en el Consejo de Gabinete, ¿no? Incluso en nuestras conversaciones internas en el Ministerio. Cuando nosotros estamos hablando de una reducción, hay que analizarla en función de la base a la cual se puede aplicar la reducción. Y es en ese sentido que nosotros debemos entonces ver qué porcentaje de esa base a la cual se puede hacer la reducción representa el esfuerzo que se ha hecho. Y eso es la ruta que en el fondo nosotros pudiéramos seguir, ¿no?, en el muy corto plazo. Bien. El proyecto de presupuesto que estamos presentando, la primera parte fue la parte estructural, ¿eh? Y yo, voy a ser sincero, es bien importante. Es bien importante que siempre se tenga eso en mente. Bien, y quizás nosotros, como decía en el pasado, quizás no fuimos lo claro que debíamos haber sido con estos temas que tienen que ver con temas estructurales en manejo de presupuesto. Bien, el proyecto de presupuesto 24 revisado es de 30.690 millones.4.
Respecto al presupuesto modificado del 2023, 28.882.3 se incrementa en 1.808 millones, es decir, 6.1%. Bien. ¿Por qué hablamos aquí de presupuesto modificado y no presupuesto ley del 23? Es que el presupuesto modificado es el que sirve de base para la construcción y elaboración del presupuesto que sigue, en este caso el presupuesto del 24. Así que el presupuesto modificado del año 23, que es los 28.882.3, que sirve de base para analizar los aumentos que vayamos a dar a nosotros, son entonces lo que nosotros debemos comparar con el revisado, que nos da un incremento de 1.808.1. Pero también vale la pena, y es un análisis bastante sencillo, sobre este tema del incremento de 1.808 millones con respecto al presupuesto revisado del año 23. El servicio de la deuda pública para el año 24 se incrementa en 1.100 millones de balboas. Y si sumamos a eso el aumento de 1.5% adicional que hay que dar al sector educativo, una cifra enorme, porque hay que estar consciente de una ley que salió de la Asamblea, es una cifra enorme, de un año a otro, 1,5%. Ese salto representa para el sector educativo 1.240.8 millones de dólares. Eso es lo que sale de acuerdo con la ley. Solamente estos dos incrementos, el servicio de la deuda y el de forzoso cumplimiento de 1,5% adicional que hay que darle del Producto Interno Bruto al sector educativo, en el año 23 era el 5.5% del Producto Interno Bruto, para el año 24 saltan 1.5%. Ahí va. Eso. Estas dos sumas suman 2.341 millones de dólares. Comparado estas dos cifras nada más con el aumento del presupuesto, significa una suma mayor de 533 millones, que son mucho mayores a los 1.808 millones de presupuesto, que es lo que se incrementa. Es decir, hay solamente dos variables importantes, que su crecimiento es mucho mayor que el incremento que tuvo el presupuesto, que nosotros estamos diciendo que es el revisado respecto al revisado del 24 con respecto al modificado del año 23. Así, ¿eso qué significa? Viéndolo desde otro punto de vista analítico, ¿ok? Es que el aumento que se da, el servicio de la deuda y este 1% adicional para Meduca, esos 533 millones que están por arriba del incremento en el presupuesto, significa automáticamente 533 millones menos para otros sectores. Eso es algo automático. Eso no quepa necesariamente la menor duda. Bien. Quiero hacer una ligera reflexión sobre este tema porque realmente el presupuesto ya del 24 lo va a estar presentando pues el viceministro de Economía, antiguo director de presupuestos que está aquí, ¿no? Y la directora de presupuestos aquí, también con nosotros. Mira, ¿por qué lo voy a presentar? Oiga, lo presento porque casi todas las presentaciones que he estado haciendo con el sector privado, sector financiero, donde sea que yo he estado, en la asamblea, yo he estado mandando este mensaje, que es importante que se maneje, que son el aumento de salarios por leyes especiales. ¿Y cómo esto ha impactado las finanzas públicas? ¿Cómo ha impactado realmente, ¿no?, la planilla del sector público? Bien, la primera gráfica, el primer tabulado que yo tengo es con respecto a aumentos que incluyen a la Caja de Seguro Social. La segunda la voy a escribir porque quiero explicarle bien algo que se va a presentar en una forma bastante gráfica de las explicaciones de esto. Agarremos el aumento de salario por leyes especiales. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros empezamos, y yo no lo dije al principio, pero nuestro gobierno se ha caracterizado realmente por tener que estar manejando crisis tras crisis tras crisis tras crisis. O sea, esa ha sido la característica, pero ante cada crisis que hemos tenido sí hemos manejado una estrategia con acciones que nosotros hemos llevado adelante. Y este tema es un tema que realmente
enfrentamos, que nosotros entramos en 2021, que eran momentos de crisis financiera fuerte. En los años de la pandemia, yo que no voy a estar refiriendo acá, por supuesto, si no tomaría mucho más tiempo estar con ustedes. Hubo, ustedes saben, un colapso en la actividad económica, un colapso en las finanzas públicas, un colapso en lo cotidiano de la vida de los panameños, un problema también en la parte sanitaria muy serio. Entonces, en medio de eso, en el año 2020 tuvimos nosotros que pagar aumentos por leyes especiales, 506 millones de dólares. Es una cifra bastante alta, en medio de una situación en que los ingresos se nos habían desplomado a nosotros en 25%, lo mismo en el año 21, pero de todas maneras hubo que pagar. Oiga, en 2 años, 506 primero y después un aumento de 200. Pero quiero analizar este cuadro. El primer año, en el 2020, fueron 506 millones, en medio de una situación bastante difícil. Y claro, la estrategia nuestra, ya yo a veces la he explicado, sobre cuál fue nuestra estrategia que nosotros utilizamos durante todo este proceso de la pandemia, que era una estrategia, una política realmente anticíclica, de mantener un nivel de gasto que no bajara, realmente que fue lo que se hizo, y rellenamos la caída en ingresos, que estuvo fuerte realmente con préstamos. Así que 506 millones en el 2020, pero ¿qué pasó en el 2021? En el 2021, esos 506 que se dieron en el 2020, por supuesto hay que volver a pagarlos en el 2021, 22, 23 y por siempre. Pero los 506 en el 21 se suman ¿qué? 202 millones más. ¿Ya son cuántos? Bueno, 708 millones de dólares en el año 21. Así que ya nosotros tenemos que pagar los 506 del 20, ahora subirán 202 del año 21. ¿Y qué pasa en el año 22? Oiga, a los 506 más 202 ya se suman ¿qué? No solo hay que pagar 708 millones más del 2021, se suman 200 millones más y así sucesivamente. Esto es una situación que yo lo voy a explicar mejor con algo que yo le llamo la escalera, que me tocó casualmente diseñar para explicar eso que está significando a través del tiempo. Yo le llamo la escalera. Es como ir subiendo todos los años un escalón con las leyes especiales. Así que aquí lo pueden ver. No, en el primer año, sí, implicó 506 millones. Segundo año, 708 millones. Tercer año, 908 millones en la planilla. 23, 1.057 millones en la planilla. En el año 24, ya 1.381 millones. Pero del año 20 al 24, ya estamos hablando de ¿cuánto? 4.560 millones. Y eso está dentro de un sector que yo le llamo poco flexible, porque leyes especiales están con leyes. Y un porcentaje de los funcionarios públicos están ¿con qué? Con leyes especiales. Entonces eso es así. Entonces cuando uno está haciendo el análisis presupuestario, todo esto. Así que ahora viene el aumento de leyes especiales sin la Caja de Seguro Social, que es el gobierno central, y me voy a saltar directamente a la escalera. Vamos a la escalera. Eso, directamente entonces a la escalera. Esta es sin Caja de Seguro Social. Sí, gobierno central. ¿Siga? Ese. Bueno, este cuadro, vamos a contar. Yo mandé a hacer la parte de arriba y lo estamos estrenando con ustedes. Vamos a contar esto que está aquí. Porque yo pienso que entonces también daría una mayor comprensión de qué estamos nosotros hablando. Y el impacto que tienen las leyes especiales. En este caso, lo quise referir directamente a la Caja de Seguro Social. Bueno, ya ustedes entienden ya lo que es la escalera. En el caso del gobierno central, bueno, en 20 fueron 440, la otra diferencia tiene que ver, por ejemplo, con la Caja de Seguro Social, etcétera. Así que ahí están los valores por año que ustedes ya lo entienden. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que los pagos que se están haciendo cada año por razón de leyes especiales, a partir del año 20, que es mi punto de referencia, lo relacionamos a la planilla ¿de quién? Del gobierno central. Y vean las relaciones. En el año 20, las leyes especiales, el aumento, en el año 20 nada más, ese solo año, ese aumento representó 12.4% ¿de qué? De la planilla del gobierno central. Entonces, yo reconozco que sí, estos datos a veces son menos conocidos y yo hago
y lo digo, nos hacemos responsables, ¿no?, de que eso haya sido así. En el año 21, el pago que se está haciendo, ya ustedes saben lo que es la escalera, es 15.3% de la planilla de gobierno central. Oye, pero vamos a saltarnos, pues ya en el 23 va por casi 20%. En el 24, ¿cuánto va a ser? 26% de los pagos que se van a hacer. De los 4.308, bueno, lo estimado que se va a hacer para el año 24 tiene que ver, ¿qué?, con incrementos en leyes especiales que vienen del año 20, señores. Y eso es lo que yo llamo, cuando hablo de áreas con poca flexibilidad, esto representa áreas que están casualmente también, bueno, por supuesto, en Meduca, que son áreas de poca flexibilidad realmente en que uno puede actuar cuando uno está hablando en materia de manejo presupuestario. En el gobierno nacional, yo siempre hago así porque realmente lo tengo aquí en la pantalla, es la presentación, así que le pido disculpas, es el hábito, está allá abajo, acá para ustedes. Vemos que en el gran total, 3.669 millones de evaluados. Y déjeme decir una cosa, si nosotros restamos estos 3.699, ¿ok?, de los 4.308, ¿no?, ahí ustedes van a tener una idea, ¿no?, de qué tanto entonces hubiera aumentado la planilla. Es más, si lo vemos con respecto al 19, si no me equivoco, esta cifra, cuando la resta de la planilla, sale una planilla ligeramente menor que la de 2019. Pero bueno, eso para mí era importante porque lo que quiero darle nada más es una expresión de los temas que no son fáciles de manejar cuando estamos hablando nosotros de temas presupuestarios. Imposible, nada imposible, por supuesto. No, nada imposible. No, en el sentido que usted puede tener una ley y dice, no, es la ley, bueno, cámbiese la ley. Estamos hablando de las restricciones con que nosotros nos tropezamos para realmente hacer las cosas. Bien, vámonos. Acá, no te preocupes. Bien, y ya lo último, ya para realmente ya pasar la palabra aquí al tema que yo sé que todos están esperando, sí, realmente, que el grueso de las instituciones han sido afectadas, disminuyendo su presupuesto. Bueno, yo siempre le he dicho al presidente hace mucho tiempo le he dicho al presidente, que a medida que pasa el tiempo, el ministro de Economía y Finanzas se iba a volver cada vez más impopular, ¿ok?, con el mismo gobierno posiblemente. Porque hay reducciones para muchas instituciones de gobierno, que no creo que ellos van a estar necesariamente no tan contentos, ¿no?, y lo entendemos. También en el sector privado, ¿no?, también es así, ¿no? Así que este es el tipo de manejo realmente que por donde uno lo vea, ¿no?, hay un nivel de impopularidad con respecto, ¿no?, a realmente al ministro, ¿no? Y no es una tarea fácil, ¿no?, porque uno también puede decir, bueno, ¿cómo se siente el ministro después de todo? ¿No? Y uno siempre piensa, ¿qué más uno puede haber hecho? ¿No? Así que, pero yo reconozco que hay temas que sin lugar a dudas pues hacen muy impopular a un ministro de Economía y Finanzas, ¿no?, pero siempre se trata de hacer lo mejor que se puede para este país. La planilla por servicios personales es importante, que no corresponden a leyes especiales, se reducen al 14.8%. Esto sin incluir el programa el efecto que tenía el programa especial de retiro de los pensionados y jubilados que elaboran el sector público, que es un programa que nosotros vamos a estar coordinando con las diferentes instituciones. Miren, este 14.8%, cuando yo le decía que hay que tener siempre presente las acciones que nosotros realizamos, ¿con qué la comparamos? Bueno, si estamos haciendo unos temas que tienen que ver con el tema de ajustes, nosotros no podemos tocar la parte salarial que tiene que ver con leyes especiales,
que corresponde a un grueso de la planilla del gobierno, ¿no? Así que aquí lo que hice fue aplicarla, bueno, los ajustes que hemos estado haciendo, cómo se relaciona realmente con esa base salarial, que es la que nosotros podemos interactuar con ella para ciertas decisiones. Eso es lo que sería eso. Los subsidios se han reducido en cerca de 36% con respecto al periodo pico que nosotros tuvimos. Esto incluye la eliminación de vale digital, combustible, focalización del subsidio de tanque de gas y el subsidio energético solidario, viáticos, transporte, alquileres. También hemos logrado ahorros importantes en la administración de viajes. Bueno, yo no voy a volver a repetir esto que está acá arriba básicamente, pero hemos logrado ahorros importantes en casualmente siempre han salido en interrogantes que se nos ha hecho. El reto que tienen las instituciones es la calidad de la ejecución, que eso incluye también, por supuesto, todos los recursos que va a tener el sector educativo. Y a ojo contar, no dudamos que uno de los instrumentos más importantes de política pública tiene que ver con ¿qué? Con mejorar, fortalecer la educación a todos los niveles. Fortalecer la capacidad de ¿quién? Sí, de nuestra población. Eso es bien importante. Porque esa es una de las cosas que definen también al buen ciudadano, a un ciudadano que va a poder también manejar mucho mejor la información y un ciudadano también que va a poder entonces estar moviéndose verticalmente mucho mejor que bajo muchas otras circunstancias, ¿no? Así que este tema de la educación, sin lugar a duda, es importante. Y cuando hablamos nosotros de hacer un buen uso de los recursos, ¿a qué nos referimos nosotros cuando estamos hablando en materia presupuestaria? Miren, un presupuesto se transforma ¿en qué? Un presupuesto se transforma en transacciones. Transacciones se convierten en adquisición de bienes y servicios. ¿Y qué es lo que es importante? Que la adquisición de bienes y servicios se haga de la forma más eficiente y efectiva posible. En la medida que eso es así, y se combina muy bien entonces con todo un programa que tenemos nosotros que sigue, ¿no? Que tiene que ver con el presupuesto por resultados, en la medida en que nosotros hacemos un mejor uso de los recursos, eso está claro, que la base productiva de los países va a ir aumentando todos los años, no solo con infraestructura, sino con una de las más importantes que tiene que ver la capacidad de nuestra población, cómo se están fortaleciendo a través de muchos métodos, la educación formal, la INAE, como quieran nosotros, por donde nos queramos meter. Bueno, así que a medida que esa base productiva crece, se generan más bienes y servicios incluso para los hogares que podrán entonces aspirar a mejores condiciones de vida para ellos y también para su familia. Hoy en día es interesante que tenemos 35 entidades públicas en el programa de presupuesto por resultados de un total de 94 entidades. En 2024 entraron 15 nuevas entidades de este programa que hace representar el 53.2% del total. Mire, este tema de presupuesto por resultados es un tremendo reto, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces lo que se tiene que tener claro es, uno, cómo se definen esos resultados, y segundo, cómo entonces se puede monitorear, en qué medida entonces ese presupuesto por resultados que se está ejecutando va a estar dando como resultado realmente eso que en principio debían estar arrojando. Así que yo en este momento, para no seguir realmente hablando, voy a pasarle la palabra aquí al viceministro de Economía para que entonces él realmente introduzca lo que es el plato fuerte de la reunión de hoy, que es el tema del presupuesto ajustado del año 2024. Así que el viceministro Carlos González. Sí. Muy buenos días. Ante todo, las gracias a los medios por darnos la oportunidad de dirigirnos a la sociedad con relación a un tema que ha sido verdaderamente conflictivo. No es un entorno muy complicado, sumamente complicado, pero que tiene que ver con el presente y el futuro
de nuestro país. Y primeramente quisiera recordar que el gabinete, mediante resolución 79 del 27 de julio del 2023, autorizó al ministro de Economía y Finanzas a proponer el proyecto de ley que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024. Y honrando el artículo 267 de la Carta Magna, este se sometió a consideración de la Asamblea Nacional y fue discutido con todas las instituciones en un proceso que conocemos como vistas presupuestarias por casi 2 meses. Cerrado ese capítulo, la directiva de la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, mediante resolución número 45 del 5 de octubre de 2023, basada en esa consulta que había realizado a las entidades públicas, presentó al Consejo de Gabinete recomendaciones para efectuar modificaciones al proyecto de ley 1041 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024, es decir, el proyecto de presupuesto que originalmente había presentado el Ejecutivo. El órgano ejecutivo, luego de evaluar las modificaciones propuestas por la Comisión de Presupuestos, observó que las mismas no contemplaban las fuentes de financiamiento que permitieran cumplir con el ordenamiento constitucional de un presupuesto de ingresos y gastos balanceado, lo que no hacía posible y no hacía viable financiar esa propuesta. Paralelamente, producto de los hechos vividos en los meses de octubre y noviembre de este año, los cuales culminaron con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, se evidenció los efectos negativos en la economía que modificaron los pronósticos del sólido crecimiento que se venía observando hasta el tercer trimestre del año. Esto inducía entonces a un proceso de desaceleración de la economía que afectaba los pronósticos macrofiscales a la baja y hacía recomendable evaluar una disminución en el proyecto de presupuesto general del Estado que originalmente se había presentado a la Asamblea. Ante la realidad observada, se recomienda una estrategia fiscal, como lo ha mencionado el ministro, que incluya, además de ajustes presupuestarios o ajustes al presupuesto presentado, acciones que conlleven la reducción de la planilla, incluyendo un plan de disminución de la masa laboral de jubilados y pensionados que laboran en el sector público. Se ha evaluado la eliminación y se ha incluido la eliminación del vale digital y el subsidio de combustible, y también la necesidad de focalizar el subsidio del gas licuado y de otros subsidios e incentivos fiscales que están vigentes y que representan aproximadamente más de 2.000 millones de balboas. Luego de las evaluaciones y consideraciones que se han realizado sobre se ha considerado la posibilidad de incluir el nuevo hospital oncológico y de Metetí en su primera etapa. Esto se ha determinado que es conveniente y que es viable, y por lo tanto se están incluyendo en la propuesta de
modificación del próximo presupuesto para la vigencia 2024. Después de efectuados estos análisis y todas las evaluaciones correspondientes, el Consejo de Gabinete recomendó y aprobó en el día de ayer las modificaciones al presupuesto general del Estado de la vigencia fiscal 2024 porque se consideran convenientes y que las mismas cuentan con su viabilidad financiera. En estas modificaciones se han incluido reformulaciones o reajustes que habían solicitado por las instituciones ante la Comisión de Presupuestos en las vistas presupuestarias por un monto de 60 millones, que no representan aumentos ni disminuciones al presupuesto porque se compensan entre ellas mismas en cada institución. Estas modificaciones han sido recomendadas en el proyecto ajustado de presupuesto general del Estado para el 2024. También se han autorizado aumentos y disminuciones en el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024 que permiten incorporar aumentos y disminuciones de gastos de funcionamiento e inversiones originadas por los cambios resultantes de las evaluaciones realizadas por el órgano ejecutivo, de acuerdo al siguiente detalle. El total de disminución del proyecto original para el año 2024 que se había presentado a la Asamblea asciende a 2.064.160.979 balboas. De este ajuste o disminución afectan los programas de funcionamientos, 526.432.259 balboas, y al programa de inversiones, 1.537.728.720 balboas. El mayor ajuste se realiza en el gobierno central, en las instituciones del gobierno central, por 780.588.866 balboas. Las entidades descentralizadas se ajustan 362.007.112 balboas. En las empresas públicas la reducción es de 149.520.833 balboas y en los intermediarios financieros 772.044.168 balboas. Estas reducciones conllevan también en gastos y de funcionamiento e inversión, conllevan el correspondiente reducción por el lado de los ingresos, los cuales también disminuyen en la propuesta original en 2.064.160.979 balboas. De estos, hay una disminución neta de ingresos de 1.049.311.633 balboas y una disminución de los recursos del crédito, es decir, el financiamiento que se había propuesto en el proyecto original, de 1.014.849.346. Producto de estos ajustes, el proyecto de presupuesto general del Estado original que se había presentado por un monto de 32.754.556.199 balboas se reduce en 2.064.160.979 balboas y queda
como propuesta de presupuesto general del Estado para el 2024, ajustado a un monto de 30.690.395.220 balboas. Estos ajustes han afectado a casi la totalidad de las entidades del sector público, con excepción del sector educación, donde se respeta lo acordado de un aumento de 5.5% del Producto Interno Bruto a un 7%. También se mantienen los presupuestos del órgano judicial, del Ministerio Público, que incluye la Procuraduría General de la Administración, la Procuraduría General, las fiscalías, igual las instituciones que tienen que ver con las superintendencias bancarias, las superintendencias de valores y la superintendencia de sujetos no financieros, y que tienen que ver con el compromiso de fortalecer la gestión del país en lo que sería el control o el sostenimiento del cumplimiento de las 17 compromisos para mantener salir de las listas grises. El proceso a seguir es: mañana estaremos presentando a la Comisión de Presupuesto, el día jueves estaremos presentando la resolución del gabinete y el proyecto ajustado de presupuesto 2024 para poder continuar con el debate, el primer debate, y el presidente entonces deberá autorizar sesiones extraordinarias para completar el segundo y tercer debate. El tiempo que se le va a dar a la Asamblea va a ser el suficiente para que se pueda discutir y revisar a fondo estas propuestas y de esta manera garantizarle al país un presupuesto viable que permita la continuidad de su función en el año 2024. Muchas gracias.